como pones los ojos en Cristo, dice, la guerra no es tuya, la guerra es mía. Yo te defiendo. Estamos acá de Matamoros, Tamaulipas. Si algún día nos visitas esta hermosa ciudad, bendecida por Dios, te pedimos que nos vengas y nos visites aquí, Impacto de Vida. Aquí te abrazaremos, estamos esperando en esta casa. Que Dios bendiga tu vida. Creemos en avivamiento, olemos avivamiento, caminamos avivamiento, soñamos avivamiento, somos avivamiento, Impacto de Vida. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, dice: todo lo que venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Hoy en día mucha gente emprende cosas, emprende matrimonios, emprende ministerios, emprende empresas, pero nunca checaron el nivel de fuerzas que tenían para sostener lo que estaban emprendiendo. Nunca lo checaron. Dice la Biblia que antes de emprender algo, primero te sientas y ves si puedes hacerlo o no. Mucha gente emprende muchas cosas. El casarse, estás emprendiendo un matrimonio. Pero ¿cuántos matrimonios hoy en día se divorcian a los primeros 5 años, a los 4 años, o a veces hasta los 10 años se divorcian, o tienen problemas matrimoniales, o tienen problemas de división, o no se llevan bien, porque no se dieron cuenta que no tenían la fuerza para sostener ese matrimonio. No tenían la fuerza para sostener una empresa, comenzar una empresa y al año y medio quiebran, porque no tenían la fuerza para sostenerlo. Fuerza es la capacidad física de hacer un trabajo, capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o que haga resistencia. Todo lo que intenta moverse, repito, todo lo que viene genera resistencia. Algo muy claro cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Era un momento de ir a otro nivel. Era un momento de le habla a todo el equipo de tener un movimiento para llevarlos a otro lugar. Digo, pasemos al otro lado. En ese momento se levanta una gran tormenta, una gran tempestad en forma de resistencia. Todos los hijos de Dios, cuando hemos caminado en el Señor, sabemos que hay resistencia en el camino. Si no, no hubiera tantos cristianos que no han avanzado. No han avanzado porque no entendieron que había resistencia. No se dieron cuenta que había resistencia. Creyeron que era más sentarse los domingos, escuchar un buen mensaje, pasar así un video padre, reírte. Pero cuando te enfrentabas a la vida, cuando te enfrentabas día a día a los problemas y circunstancias, te diste cuenta que había algo que no te quería dejar avanzar. Y necesitabas fuerza para poder avanzar, necesitabas fuerza para poder vencer, necesitabas fuerza para poder ganar. Y muchos no se dieron cuenta de eso. Y ya cuando empezaron 10 años, 15 años en el Señor, se dieron cuenta que, híjole, ¿por qué no he avanzado? Porque todo lo que genera movimiento va a generar resistencia. Si yo quiero mover esto, hay una resistencia. Y según mis fuerzas, podré moverlo o no. Todo movimiento para pasar al otro nivel, para pasar al otro lado, va a generar resistencia. Por eso los cristianos se quedan siempre en el mismo nivel y no pasan al otro nivel porque ha generado resistencia a tu vida y preferiste quedarte en el lugar que ya conocías, en el lugar que te daba comodidad. Es mi área de confort, aquí me quedo, porque si yo me muevo y quiero ir más porque yo quiero más de Dios, genera una resistencia. Aquí estoy bien. Mejor prefiero estar como aquella mujer que de las migajas comían de la mesa. Ahí prefiero estar. Pero no me muevo porque si me muevo genera resistencia y esa resistencia lucha contra mi vida y contra mis hijos y contra mi casa. Aquí estoy bien. Aquí me siento a gusto.
Pues yo te vengo a decir hoy, yo vengo a romper hoy resistencia y vengo a romper pasividad y vengo a romper conformismo y te vengo a decir, Dios quiere que camines y que rompas la resistencia. ¿Ustedes creen que lo que lo he logrado nomás porque sí? He tenido resistencias toda mi vida. Y cada vez que quiero ir al siguiente nivel, resistencia. Y cada vez que quiero conquistar algo, resistencia. Pero solo aquellos que tienen la fuerza para hacerlo, van a hacerlo. Es que si usted es una persona que no ora, ya es tiempo de que ore. Si usted es una persona que no ayuna, ya es tiempo de que ayune. Si usted es una persona que no lee la Biblia, ya es tiempo que la lea. Si usted es una persona que más viene los domingos aquí, nada más de vez en cuando, ya es tiempo de que se alinee y que se conecte con el Señor y con el Altísimo, porque Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Fortaleza es vencer los obstáculos que se presentan en la vida y derrotar los miedos que impiden que avancemos en la vida con la ayuda de Dios. En el mundo aparecerán obstáculos, adversidades, y dependerá de la fortaleza que tienes para derrotarlos o para que te derroten. Lo vuelvo a decir, en el mundo habrá obstáculos, adversidades, y dependerá de la fuerza que tienes para derrotar o para que te derroten. Va a depender de esa fuerza. Cada obstáculo, cada adversidad de la vida revela algo. Revela la fuerza. Cuando yo empujo esto, revela que yo no puedo. ¿Qué reveló? Que no tengo la fuerza. Cada obstáculo, cada adversidad revela la cantidad de fuerza que tienes o que posees. Goliat era un obstáculo y reveló a David que tanta fuerza eran los obstáculos o las pruebas, porque las pruebas y los obstáculos son el examen para revelar la fuerza que tenemos o que no tenemos. Dice la Biblia en 1 Samuel 17, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de los filisteos, de la mano de Goliat. Para enfrentar y vencer al león se requiere un nivel de fuerza. Para enfrentar y vencer al oso se requiere otro nivel de fuerza. Para enfrentar y vencer a Goliat se requería otro nivel de fuerza. 5 fuerzas tuvo que enfrentar David. La del león, la del oso, la de Goliat, pero luego la de Saúl, que la otra no era fuerza física. Ahora tenía que tener fuerza emocional, porque estaba el suegro atacando, rechazando a propio David. Envidiaba a David, porque un día dijeron, este es el Saúl, el de los 1000, y este es el de los 10,000. Y Saúl entró en ira, en envidia contra David. Y cada vez que se presentaba David con Saúl, les tiraba lanzas. Lo comenzó a perseguir. Tuvo que salirse del reino. Tanto que David se hizo como si tuviera mongolito, que tuviera mal, enfermo, ababiaba. Y el tiro era a las emociones. Hay gente que no tiene fortaleza en las emociones. A veces tiene fortaleza física, pero cuando viene el problema en las emociones, cuando toca tus emociones, cuando alguien no te saluda, cuando tu familia se levanta en contra ti, contra tuya, cuando tu propia gente que te ama no está a tu lado, ¿cómo tú reaccionas? La mayoría reacciona enojado, con ira, criticando, con pleitos, con contienda. Pero David lo que hacía era esquivar, y esquivar sin pelear.
buscaba que no le diera en el corazón aquella lanza. Le tiraba la lanza y las esquivaba. La iglesia cada día tiene que ser más fuerte emocionalmente. Que nada lo derribe, que nada lo desanime, que nada lo desaliente. Que sean fuertes emocionales para resistir. Y la última, que la que no soportó David, fue cuando vio a Betsabé y la vio desnuda. Primero fue fuerza física, luego fue fuerza emocional. Y la física se dividió, se fue en 3 áreas. Y después fue la sexual. Y ahí David cayó. ¿Sabes cuántos hombres hoy, no solamente fuera de las iglesias, sino dentro de las iglesias, están cayendo por su perversión sexual? Porque tienen pornografía en su casa. Porque no saben tomar dominio propio. Usted se queda callado, pero se sorprenderá de cuántos. En Estados Unidos dice que más del 50% de los hombres cristianos tienen problemas sexuales dentro de las iglesias. No sé cómo estará en México porque no tenemos termómetro ni nada como levantar los índices. Pero cuando veo caras, digo, santo Dios, qué lujuria la de este chavo. No se crea. ¿Me estoy explicando? Siempre el diablo va a buscar cómo debilitar tu vida. Cómo llevarte a menos. Y puede hacer fuertes en unas cosas, pero débiles en otras cosas. David no soportó la última. Y le trajo pérdida. Y desde ahí en adelante, desde ese pecado en adelante, comenzó la decadencia de David. Chécalo bien en la Biblia. Lea la historia. Desde ese momento, David comenzó hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, y ya no se pudo recuperar de ese error. Enfrentar al adversario sin tener fuerza para hacerlo es muerte segura. La capacidad de alguien, esa es la fuerza para sostener, para resistir algo. Todo lo que procreamos debemos sostenerlo. Hijos, proyectos, ideas, sueños, ministerios, matrimonio. Si procreamos algo, no tenemos lo suficiente fuerza para sostenernos, nos quebrantará el peso y nos dejará caer. La fuerza de una persona directamente está relacionada con la capacidad de mover algo. En Mateo 11, versículo 12, dice así: desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta el día de hoy, y el reino de los cielos había avanzado con fuerza, y gente violenta lo estaba conquistando. La fortaleza es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose y caminando hacia el futuro. El ser humano está limitado por la fuerza humana. Tu fuerza es directamente proporcional a la que seas capaz de mover. Todos admiramos a personas fuertes, aquellos que no se derrumban en medio de la crisis, aquellos que permanecen calmados cuando la tormenta está en su apogeo, que se mantienen bajo control en medio de las circunstancias. Muchos deseamos ser fuertes como ellos. Tu fuerza proviene de su fuerza. ¿Por qué se sostuvieron estas personas? Porque su fuerza proviene de alguien que está en los cielos y se llama Jesús. Los vengadores eran héroes extraordinarios. ¿De qué depende una persona ordinaria y una persona extraordinaria? La persona ordinaria nomás tiene un límite para hacer cosas, pero extraordinario es que tú haces algo que los demás no pueden hacer. Eso te hace extraordinario. Cada uno de ellos tenía algo extraordinario en su vida que le daba fuerza. ¿Dónde estaba la fuente de la fuerza de Thor? Pues para los que no vieron la película, para que la vean. En el martillo. Era la fuerza de Thor en el martillo. ¿De dónde estaba la fuerza de Iron Man en el traje? Si Iron Man se quita el traje, yo le pongo un cachetado guajoloteras. Pero si se pone el traje
Entonces sí, es algo extraordinario y no lo puedo vencer. Su fuerza, su fuente provenía del traje de tecnología que él traía puesto. ¿De dónde provenía la fuerza de Hulk? Ese sí lo conocen, por favor. Que se ponga verde. No, el de los ojos verdes es un chombe guapo. No, el que se ponía verde todo. De la ira. Su fuerza venía de la ira. Cada uno de ellos tenía una fuente donde provenía su fuerza. Y lo que el enemigo siempre va a hacer, si Thor, cada vez que el martillo lo separaba de Thor, él perdía y se debilitaba. No tenía fuerza. Cada vez que Iron Man no traía su traje, él no tenía la fuerza para vencer, para ganar, para conquistar, para destruir a sus enemigos. El enemigo siempre, escuche bien, tratará de alejarte de la fuerza que tú tienes. Lo que fortalece tu vida, tratará de debilitarla una y otra vez. Porque si él logra debilitar tu fuerza y sobre todo encontrar el secreto de tu fuerza, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Entonces él ganará la batalla. Si alguien a mí me separa del poder de Dios, me hago un ser ordinario. Si a ti te separan del poder de Dios, donde Él la fuente, tú te vuelves un ser ordinario. Lo que nos hace extraordinarios es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios que está en ti y está en mí. Eso los hace diferentes. Antes de entrar a la guerra espiritual, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice que David, después de estas 5 cosas que pasó, aunque comenzó su decadencia, entendió que él tenía que correr al lugar de la fortaleza. Cuando nosotros nos asociamos con Dios, podemos tener acceso a su fuerza. Elías logró lo que logró por el poder de la fuerza de Dios. Moisés pudo destruir a Faraón, pudo abrir el mar rojo, pudo cruzar el desierto y aguantar 40 años ahí por el poder de su fuerza. Sansón derribó las columnas que mató a todos los filisteos por el poder de su fuerza. Y Noé pudo construir una barca por el poder de su fuerza. La historia de Sansón es algo muy interesante, porque Sansón reveló su corazón y de vez de ser Sansón se volvió un Sonsón. En Jueces capítulo 16, versículo 5 dice que los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo, ve dónde está su fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te daremos 1100 monedas de plata. Le hablan a Dalila, dice: vayan y vean cuál es la fuerza, dónde está la fuerza de Sansón y cómo podríamos dominarlo, atarlo y castigarlo. 3 cosas que le gusta al enemigo hacer: dominarte, atarte para que ya no avances más y luego castigarte. Porque no es bendición vivir en pobreza, porque no es bendición vivir siempre necesitado, porque no es bendición vivir siempre enfermo, porque no es bendición. Una vez que te domina, que te ata, el siguiente paso es castigarte. Por eso más que nunca la iglesia tiene que entender y tiene que abrir sus ojos y tiene que fortalecerse en el poder de su fuerza. Sansón fue escogido desde muy pequeño, desde muy chico fue escogido, con un llamado. Él no tomaba alcohol. Él no podía tocar lo muerto, o sea, lo inmundo no lo podía tocar. No podía comer uvas. No podía cortarse el pelo. Pero Sansón tenía un secreto. Por eso dice la Biblia: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque el que tiene el corazón tendrá tu tesoro y tendrá tu secreto.
Mateo 6:21. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces nuestro corazón habla de más. Y no podemos revelar todo lo que está en nuestro corazón. Absalón era un hijo de David y se ponía a las puertas del reino. Y a todos los que iban a ser juzgados por el rey o llamados la atención por el rey, Absalón decía: ¿quién fuera yo juez para traer justicia y ayudarte? Y los abrazaba y los besaba. Iba robando el corazón de la gente. Porque la gente, cuando ha hecho algo malo en el reino, requería castigo. Pero Absalón estaba robando el corazón de la gente. Dalila se le presentó a Jesús en Lucas capítulo 4. Cuando tuvo hambre, le preguntó: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Lo estaba seduciendo, lo estaba persuadiendo, o sea, insistente. Estuvo luchando 40 días, 40 noches con el mismo diablo para ver si lo convencía. Pero Jesús nunca se dejó convencer. Y dice: cuando salió del lugar, salió en el poder del Espíritu, porque no se dejó persuadir, porque no se dejó engañar y porque no se dejó seducir. Tú tienes que ver y observar qué son las cosas que te seducen, que te están persuadiendo y te están engañando para debilitar tu fuerza. Dice Eclesiastés que aquellos que dicen: Señor, yo lo voy a hacer y esto, y estoy contigo, y después dice no lo cumplen, dice que le es pecado. Tu vida es un pacto. El secreto de tu fuerza, nos menciona la Biblia, es el Espíritu de Dios venía sobre él y hacía grandes cosas en Juez. Y vinieron a él los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate, hasta que le destruyeron. El poder de un voto, el poder de un pacto, es todo lo que hacemos en promesas a Dios, sean ofrendas, sea sacrificios, sea evangelismo, sea todo lo que hacemos en promesas, aún nuestra propia vida es un pacto para Dios. El poder del Espíritu Santo. Dice que la fuerza que estaba en Sansón es que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y así que vino hasta que Leví, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y las cuerdas se rompieron que estaban en sus brazos. Y así tomó una quijada y mató a 1000 hombres. Un solo hombre mató a 1000 hombres con una quijada. ¿Te imaginas? Si Dios mató con una quijada a 1000 hombres, ¿qué no puede hacer con el burro completo? Si somos cuidadosos, notaremos que el secreto de Sansón no estaba en la altura, no estaba en sus capacidades, no estaba en su musculatura, no estaba en todo, sino el secreto de Sansón estaba en el Espíritu de Dios que viniera sobre él. El secreto no está en tu fuerza, no está en tu altura, ni en tus capacidades, ni en tu talento, ni en tus habilidades. Está cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti. Los hombres como Jacob, como José, como Moisés, como Sansón, como David, como Pedro, fueron gente que lograron grandes cosas porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Cuando tú entras en la oración, el Espíritu de Dios viene sobre ti. Cuando tú enfrentas cosas, el Espíritu de Dios viene sobre ti. Su fuerza no está en sus capacidades. Si usted cree que su fuerza está en sus capacidades, en sus talentos, en sus habilidades, usted ya perdió. Y por eso está como está. Pero el día que el Espíritu decide, usted dependa del Espíritu de Dios y se fortalezca en el poder de su fuerza, usted podrá hacer más grandes cosas que las que hoy usted hace. Porque siempre para tener movimiento habrá una resistencia, pero cuando usted tiene movimiento lleno del Espíritu Santo, no importa la resistencia que venga, usted será victorioso. En la victoria que iba a tener después de 3 días y que se iba a levantar y que